Bueno, mi epilepsia comenzó cuando tenía 13 años y medio. Me prescribieron un fármaco que duró 6 semanas y después tuve que volver y hubo que aumentar la dosis. Y se empezó a aumentar gradualmente la dosis, pero entonces comenzaron los efectos secundarios y no podía dormir por la noche. Así que hubo que cambiar a otro fármaco. Y creo que he probado todos los que existen y también todas las combinaciones. Al final, 20 años después, creo que descubrieron que los fármacos no me servían. Este vicio se ha creado especialmente para la gente con epilepsia farmacoresistente o para aquellos que cuidan a alguien con esta enfermedad. Presentaremos una opción de tratamiento: la estimulación del nervio vago o terapia VNS. La epilepsia es un trastorno cerebral o neurológico caracterizado por crisis recurrentes. La crisis es provocada por una actividad eléctrica excesiva repentina en el cerebro, que provoca una interrupción momentánea en el envío normal de mensajes entre las células del cerebro. Dado que nuestro cerebro es responsable de todas las funciones corporales, los síntomas durante una crisis dependen del lugar del cerebro donde comienza la actividad epiléptica y de la rapidez y extensión con que se propaga. Cada persona experimentará la epilepsia de una forma única. Mi epilepsia la provoca el ruido. Así, si una persona cambiaba el tono de voz, alguien tosía o una tabla del suelo crujía o... Durante un año no pude tener encendida la calefacción en mi dormitorio porque si en el radiador se oía un clic, me provocaba una crisis de 1 hora. No puedo recordar nada desde el momento en que comienzan mis ausencias. Me cuentan lo que ha pasado, pero aún así no puedo recordar nada de eso. Como ir a algún lugar o tener ciertas discusiones. La epilepsia es una condición común que afecta a 6 millones de personas en Europa. La mayoría se trata con éxito mediante fármacos antiepilépticos o una combinación de fármacos. Ok, tutto bene, sí. Entonces, ¿los fármacos que tomas son los mismos? Sí. 1.800 miligramos de Tegretol, 1.200 miligramos de Tegretol, 3.000 miligramos de Keppra y 500 miligramos de Topamax. Un tercio de los pacientes no se puede tratar con eficacia solo con fármacos. A menudo, los médicos hablan en este caso de epilepsia farmacoresistente. Sonia riportava anche un centinaio di crisi al giorno. Sonia presentaba hasta 100 crisis al día. En aquel momento utilizamos los tratamientos antiepilépticos más avanzados con dosis farmacológicas completas en diferentes combinaciones. Inicialmente advertimos ligeras mejoras, pero tras un tiempo volvimos al principio. Es war eigentlich jedes Mal das Gleiche. Wir hatten also verschiedene Medikamente durch. Er ist immer mit der normalen Dosis eingestiegen. Dann sind die Pasaba lo mismo cada vez. Así que probamos diferentes fármacos. Siempre empezaba con una dosis normal. Después se aumentaba poco a poco. Y desafortunadamente, cada vez el resultado final era un breve tiempo de mejoría. Tras un periodo máximo de 2 o 3 semanas, el efecto desaparecía. Así que siempre utilizábamos la dosis máxima permitida en todos los medicamentos y en ocasiones incluso más altas, de forma que al final cada vez también sufríamos los efectos secundarios típicos de los fármacos en toda su medida. Bueno, Robert los sufría, empezando por los cambios psicológicos. Estaba tan cansado que en ocasiones ni se enteraba de qué pasaba a su alrededor en la vida diaria. Simplemente se sentaba allí, en la mesa, o al menos a veces era así, e incluso tenía dificultades para sentarse recto. Con otros fármacos, su comportamiento cambió tan de repente y tan drásticamente que nos costaba reconocerlo. Se hizo impredecible e incluso se escapó de casa.
tenía ataques repentinos de ira que nunca antes le habíamos visto. E incluso llegó a un punto en que sus órganos internos se vieron afectados, lo que se ha comprobado mediante pruebas médicas, en especial su hígado. Así que nos sentíamos preocupados por problemas funcionales aún más severos en sus órganos internos. Si tiene epilepsia farmacoresistente, puede que haya sufrido algunos de estos problemas específicos. En este caso, los objetivos de cualquier tratamiento propuesto por su médico también serán específicos. Si los pacientes siguen sufriendo crisis a pesar de un tratamiento adecuado con fármacos antiepilépticos, y esto suele ocurrir durante un largo periodo de tiempo, se convierten en candidatos para la cirugía de epilepsia. Esto supone una serie de exámenes para comprobar si se puede efectuar una resección en algún área de su cerebro. Tenía una especie de malformación en el hemisferio izquierdo, próxima al área motora y al área de lenguaje, que descartaba la posibilidad de la cirugía. Era demasiado arriesgada, podría haber perdido la capacidad de habla o el uso de los miembros. Debido a la extensión de esta malformación, la intervención quirúrgica no era una opción, por lo que decidió utilizar el estimulador del nervio vago. Nos habló de la terapia VNS, de la cual no había oído nada y me sonó un poco extraño. La terapia VNS era la última opción. Ya había probado la cirugía cerebral y pensé, bueno, intentémoslo. Entonces lo hice. Me dijeron, mira, tienes tu medicación, pero hay algo que con el tiempo podría mejorar tu condición. Yo ya sabía que podía ser eficaz para Christoph, puesto que nos lo había explicado el profesor Boone. El objetivo era mejorar la calidad de vida de Christoph, y como esto era muy importante para mí, inmediatamente tuve una actitud positiva. También hay que tener en cuenta lo que habíamos oído sobre el dispositivo VNS y sus efectos secundarios. Una infección o, en el peor de los casos, que el dispositivo no fuese eficaz. Como una infección en esta área no habría sido tan importante, no me preocupaba en absoluto y me hice rápidamente a la idea de probarlo. Estaba muy preocupado, pero también tenía curiosidad. Y pensé, ¿puedes hacerlo? En todo el mundo, miles de pacientes con epilepsia farmacoresistente ya han utilizado con éxito la terapia VNS. Probablemente desearás saber más sobre la forma en que funciona esta terapia. La terapia VNS es un dispositivo de estimulación implantado en el pecho, similar a un marcapasos, conectado a un cable también escondido debajo de la piel. Este cable sube por el cuello y se ata alrededor de uno de los nervios, que sirve de conexión con el cerebro. La estimulación eléctrica del dispositivo envía un mensaje a través del nervio vago izquierdo al cerebro, y esta señal parece interferir de algún modo con la formación de las crisis epilépticas. Si bien la terapia VNS necesita una operación normalmente con anestesia general para su colocación bajo la piel, no es cirugía cerebral y a menudo se puede realizar con una estancia muy corta en el hospital. Durante la cirugía, el estimulador se coloca mediante una incisión bajo la clavícula o, en ocasiones, debajo de la axila, y se conecta a un cable que va por debajo de la piel, el cual se coloca en el nervio mediante una incisión en el cuello, ahí, en el lado izquierdo. Cuando el estimulador se coloca, se puede sentir bajo la piel, pero no supone un problema estético obvio. Por ejemplo, no se nota bajo un vestido o una camisa normal. Aquí se puede ver que hay algo bajo la piel. Va hasta aquí.
Y este es el estimulador. Bueno, la verdad es que siempre existe cierto riesgo. Pero nos sentimos contentos de aceptar este riesgo aparentemente más pequeño que el que habría supuesto realizar una importante cirugía cerebral, ya que tiene mayor impacto en el cerebro y es imposible saber si después sería capaz de hablar, reconocerte, moverse con normalidad o si sus crisis no serían aún peores. Es una operación rápida y pudo volver a casa al día siguiente. La incisión también cicatrizó con bastante rapidez. De hecho, no lo notó mucho y al volver a casa ya se sentía mejor. No duele mucho. Simplemente duele porque evidentemente tienes 2 incisiones. Pero no es verdaderamente malo ni nada. Generalmente quedan 2 cicatrices, una en el pecho, justo bajo la clavícula, y otra en el cuello, por donde iría el cuello de la ropa. Suelen cicatrizar muy bien. Poco tiempo después del implante, deberá visitar a su médico para asegurarse de que todo va correctamente. En este momento, también se ajustará el estimulador. La eficacia de la estimulación del nervio vago no debe esperarse antes de algunas semanas o varios meses. La idea es aumentar de forma progresiva la corriente de salida, algo que puede realizarse en cortas sesiones en la clínica ambulatoria. El generador trabaja en ciclos. Cada periodo en el que el generador está encendido y estimula va seguido por un periodo de desactivación de la estimulación. El médico decidirá la longitud de ambos periodos y la corriente que se suministrará. Los parámetros se pueden adaptar a las necesidades de cada paciente. Para leer y adaptar los parámetros se usa una sonda de programación y un ordenador. El procedimiento es indoloro e incluso puede realizarse a través de la ropa. El dispositivo continuará funcionando según los ciclos programados por el médico. La estimulación se suministrará 24 horas al día, todos los días, sin que sea necesario pensar en ello. Dopo l'intervento chirurgico, tras la cirugía, fui al neurólogo para aumentar la corriente. Al principio cada semana y después cada 2 semanas. Más adelante solo iba cuando no estaba bien. O lo chiamavo solo cuando stavo male. Andavo tranquila. No estaba preocupada ni me molestaba, ya que sabía que cada vez que se aumentaba la estimulación tendría un efecto positivo. El estimulador del nervio vago puede ser una herramienta potente y flexible en manos del médico. El efecto positivo del cambio en los parámetros del estimulador debe evaluarse caso por caso. Una vez que comienza la estimulación, se pueden presentar algunas sensaciones molestas. Los efectos secundarios debido a la estimulación son físicos y no del tipo químico que se experimenta con los fármacos. De hecho, no me molesta en absoluto. Ni siquiera el picor. Te acostumbras a él. Un efecto secundario poco importante que hemos advertido es que se queda ronco y cuando hablas con él puedes notarlo. Cada vez que la máquina se activa, se queda ronco. En cuanto a cantar, es un poco difícil ahora, pero por eso también toca el piano, así que no necesita cantar. Cuando usa la voz, puedes saber si está ronco y, por supuesto, esto le preocupa un poco, pero no hasta el extremo de sufrir por ello. Lo que pasa es que resulta difícil tragar para empezar, ya que afecta a la laringe. Y mi voz se va a ir ahora, porque está actuando en este momento. Yo no siento nada, pero durante unos segundos mi voz se va y después vuelve a estar normal. Y esto es lo que pasa. Normalmente los parámetros son de 30 segundos cada 5 minutos. Los míos eran así, pero ahora se han cambiado a 30 segundos cada 3 minutos. Yo lo aguanté muy bien.
Al principio me producía una sensación de cosquilleo en la garganta, pero no me molestaba para nada. Incluso cuando se aumentó la estimulación no me molestaba. Y el cambio en la voz, hay gente que ni lo nota. ¿Qué resultados se pueden esperar de la terapia VNS? Tras la operación te dicen que tardará entre 12 y 18 meses en funcionar correctamente. Yo me lo puse hace 2 años y medio. Era el mes de marzo. Y no se podía ver ninguna diferencia en absoluto. El primer año fue crítico. De hecho, tuve tantas crisis que solía preguntarme, ¿por qué he hecho esto y para qué? Si todavía tengo 10 crisis al día. Pero eso fue al principio. Verás, pensaba que tan pronto como me lo pusieran, sería fantástico. Pero, por supuesto, este no es el caso. Hay que esperar. Y así tu cuerpo también se habitúa a ello. Me sentía tan mal que volvimos al hospital. De hecho, tuve que quedarme ingresada y comprobaron mis fármacos. Cambiaron ligeramente las dosis y, mientras estaba en el hospital, aumentaron la estimulación 2 veces más. Y entonces fue como un milagro. Nada me afectaba. Los hospitales son muy ruidosos, puertas golpeando y no me lo podía creer. Evidentemente, hay que darle algún tiempo. Porque una vez que el estimulador se implanta, la estimulación se aumenta cada 2 semanas. Lo que notamos enseguida es que Christoph, al principio, y de hecho durante los primeros meses, seguía teniendo ausencias. Pero cada vez que el profesor Boon activaba el estimulador y aumentaba la estimulación, notaba una mejoría. Una vez que se advierten los efectos, ya no desaparecen con el tiempo. Al contrario, los efectos se mantienen. En investigaciones clínicas se ha demostrado que con el tiempo, la terapia VNS reduce las crisis a la mitad en más del 40% de los pacientes. Las crisis eran menos frecuentes y cada mes su situación era más y más estable. De repente volvió a aparecer el verdadero Robert. Había estado enfermo, pero sus rasgos de carácter y puntos fuertes de antes volvían a aparecer. Era muy ambicioso y muy meticuloso en todo lo que había hecho antes, y estábamos encantados de verle recuperar estas características. Su resistencia física mejoró. Fuimos a hacer excursiones a los Alpes y pudo caminar con nosotros durante horas, lo que antes habría sido impensable. La novedad es que no todas las crisis son graves. Mientras que antes solo tenía crisis severas, ahora en ocasiones tiene auras. Siente que va a tener una crisis y este estado puede durar hasta 1 minuto. Desde que tiene el estimulador, a veces solo tiene un aura sin la crisis real y se siente mejor al momento. Bueno, cuando digo que se siente mejor al momento, está cansado, pero no necesita ningún fármaco y está bien. Ahora sus crisis son menos graves de las que solía tener. Antes estas crisis aparecían en una sucesión rápida y prácticamente lo paralizaban durante todo el día. El hecho de que esto haya desaparecido ahora es nuevo y se puede atribuir directamente al estimulador. La estimulación del nervio vago ha afectado de forma muy positiva al tratamiento farmacológico de Sonia. Los fármacos que toma son medicinas que sin duda alteran el nivel de vitalidad de nuestra paciente.
Ella sufría sobre todo de falta de concentración. La estimulación del nervio vago ha solucionado en gran medida este problema y ha permitido a Sonia mantener su concentración, en parte gracias a la reducción en el número de crisis y en parte debido a que la estimulación del nervio vago puede presentar un efecto positivo directo sobre el nivel de vitalidad, según se comenta en los estudios médicos. Poi invece cuando si vide iniziarono. Entonces empecé a notar los beneficios. Aquel año conseguí hacer 10 o 12 exámenes. E così. Pero poi mi familia me dice que el tratamiento me ha resultado muy útil, en especial para mi estado de ánimo. Sono sempre stata ottimista. Siempre he sido optimista por naturaleza, pero parece que al final ha aumentado mi optimismo. Aumentare, insomma, questo ottimismo, Ahora casi nunca me siento deprimida. Raramente mi butto giù. Y no significa que la medicación se reduzca a un mínimo. No quiere decir que ya no sea necesaria ninguna medicación después de implantar el estimulador del nervio vago. Al principio, cuando era una niña todavía en el colegio, tomaba una medicación que me dejaba más somnolienta, menos atenta. Y algunas medicinas me dejaban hinchada. Ahora, sin importar cuánta medicación tomo, todavía sigo con 10 pastillas al día. Esto ya no sucede. En algunos ensayos, los pacientes han indicado una reducción en el número o en las dosis de fármacos tomados, mientras que en otros casos se ha descubierto que los pacientes con terapia VNS hacían menos visitas imprevistas al hospital. Estos efectos beneficiosos de la terapia VNS se han presentado no solo en pacientes con menos crisis, sino también en aquellos con una reducción limitada o sin reducción alguna. Nuestra vida es diferente. Las crisis de Robert no solo son menores en número, sino que las propias crisis son más suaves, más fáciles de controlar. Además, mi objetivo personal no era que desapareciesen las crisis, sino que fuese capaz de tratar estos estados continuos de crisis. Quiero decir, cada mes había 3 o 4 días seguidos en los que ni siquiera se levantaba. Así que cada mes perdía una semana de su vida. No se levantaba, dependía completamente de los cuidados especiales. Y esto, debo decir, ya no ha vuelto a pasar más. Los mejores resultados se han obtenido en términos de lo que en literatura médica se conoce como calidad de vida. Es decir, la relación entre el número de crisis que se padecen y el impacto de estas crisis en la vida diaria, las relaciones interpersonales de los pacientes, etcétera, etcétera. Le sue affettività e tutte queste cose qua. Poco después del implante, su médico le proporcionará el imán de la terapia VNS. Trabajo en un colegio y la mayoría de los niños simplemente piensan que es un reloj, una pulsera o algo así. En realidad ni siquiera lo notas, pero tienes que llevarlo siempre. También existe un tipo que se puede llevar como un busca, como una pequeña pinza que se sujeta en el cinturón. Para mí es más sencillo llevarlo en la muñeca, así no lo olvido. Y a veces, si puedes notar cuándo empieza una crisis y tienes un parámetro de 5 minutos o de 3 minutos al que no llegas, puedes pasar el imán. Pero verás, yo no sé cuándo voy a tener una crisis y cuando la tengo, mis brazos se quedan rígidos. Así que quien esté conmigo puede hacerlo. Tiene un velcro y se puede quitar. O simplemente cogen mi brazo. El estimulador está justo allí. Y entonces se pasa de esta manera. Y entonces actúa. Está haciéndolo. Porque mi voz está cambiando. Pero no sientes nada que suba por tu cuello. Nada en absoluto. Ik heb steeds de magneet bij mij.
Yo siempre llevo el imán conmigo. Por ejemplo, cuando salgo, compruebo que lo tengo. Ya desde que me implantaron el estimulador del nervio vago, hay crisis que puedo notar que empiezan. Algo que no me pasaba antes. Esto es una diferencia. Esto marca, de hecho, una diferencia. Lo cojo, lo paso sobre mi pecho varias veces y por lo general me las arreglo para bloquear la crisis. En ocasiones, sin embargo, las crisis no se presentan con un aviso suficiente y en estos casos el imán resulta inútil. Pero muchas veces me las arreglo para usarlo, incluso de noche. Esta última noche, por ejemplo, conseguí bloquear 2 crisis. Cuando creo que voy a tener una crisis, puedo activar el estimulador pasando el imán sobre él. Te lo puedo mostrar. Funciona así. Y ahora pierdo la voz. Un efecto secundario evidente es que ha proporcionado a Robert un sentido de seguridad. Quiero decir, esta idea de que puede controlar una crisis por sí mismo. Se siente muy orgulloso de este dispositivo y le encanta exhibirlo. Le ha dado mucho a nivel personal. Así, cuando ahora siente que aparece una crisis, no tiene que pedir ayuda en todo momento. Simplemente activa el estimulador y avisa a los demás en el colegio de que va a tener una crisis. Y él lo valora. El tratamiento le ha dado una conciencia renovada de su enfermedad y se siente mucho más seguro de sí mismo. Si está planteándose la terapia VNS, probablemente tendrá muchas dudas, algunas de las cuales se aclaran en el folleto adjunto. Para más información, puede visitar la web de la terapia VNS en www.vnstherapy.eu. Su médico también estará encantado de responder a cualquier pregunta que tenga sobre la terapia VNS. Ahora nos hemos convertido en un buen equipo y ya no tenemos miedo a la próxima crisis. Y hubo otra gran sorpresa que nos pareció un regalo. Aunque solo fuese por los días de vacaciones que tuvimos, el implante ya habría valido la pena. Pero en el siguiente viaje fuimos a hacer excursiones a una altitud de 2.400 metros, 6 horas al día al sol, y en toda una semana no tuvo ni una crisis. Antes no podía ir de viaje ni nada. No podía hacer excursiones. Y ahora ya puedo hacerlo. Una vez fuimos a Legolandia con el estimulador y pudimos hacer todo lo que quisimos. Me lo pasé genial. En cuanto a las crisis, veremos qué ocurre. Después de que el estimulador del nervio vago se haya programado adecuadamente y funcione correctamente. Entonces veremos si también desaparecen las ausencias. Creo que es bueno que pueda ayudarle y ahora casi nunca tiene crisis. Al menos, creo que casi no las tiene. Estudiar me ha ayudado. Me ha ayudado mucho. Realmente me ha hecho más independiente. Y ahora que me he diplomado, espero encontrar un trabajo para ser todavía más independiente, ya que me gustaría vivir con Maurizio. Después espero que nos casemos, así que realmente me he vuelto más independiente. No funciona al instante y no es una cura. Pero mi vida es 1000 veces mejor, porque nunca había salido sola antes, hasta que tuve 34 años. Y cuando el estimulador del nervio vago comenzó a funcionar, sí salía, paseaba yo sola,
Y nunca antes había hecho algo así. Ahora puedo ir al supermercado yo sola. Puedo ir al trabajo yo sola. Puedo tender la ropa, lo que puede resultar extraño para otros. Pero el problema era que antes no podía hacerlo, porque si, por ejemplo, un perro ladraba en el jardín de al lado, eso me haría que tuviese una crisis. Pero ahora puedo hacer multitud de cosas.